¿Me escuchás Ahora, bien? ahora te escucho perfectamente, Mauricio, perfectamente. Un gusto saludarte, como siempre. Y bueno, un poco te convocamos para hablar, como es habitual, de la marcha de la economía. Ahí te estamos viendo también en imágenes. Así que un placer, ahora sí, no solo saludarte, sino también verte, Mauricio. Eh, bueno, Bueno, Pancho, la verdad que cuando me estabas por invitar, cuando me invitaste a esta nueva charla, ujú, se me volvió a ocurrir que en Argentina otra vez, en el transcurso de tan solo una semana, surgen varios temas para analizar en el ámbito económico y político, ¿no? así es. Bien, vos sabés, el pasado lunes dimos el informe de coyuntura económica, que me fallaste, no me olvido, No pude asistir, me lo pero, perdí. Por eso te no, sí, convoqué. bueno, pero quería por ahí hacerlo un poco más resumido, ¿no? Para que toda la audiencia tome por ahí los temas más importantes y más destacables de esta semana. Eh, Primero que nada, quería hablar un poco de estas medidas de simplificación tributaria Ujú. que se han dado en el Ah, sí. país. Ujú. A ver si lo tenemos en claro. Hace 10 días los funcionarios del Gobierno Nacional anunciaron un conjunto de medidas que se enmarcan en el llamado Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos. Ujú. Eso consta en una primera etapa en la eliminación de un conjunto de controles fiscales dispuestos por decreto y por resoluciones de lo que hoy se llama ARCA, ¿no? Antes era AFIP. Y después viene una etapa que va a ser enviada al Congreso Nacional, un proyecto en el que se busca, según dicen ellos mismos, blindar el ahorro de los argentinos de futuras administraciones mediante la modificación de leyes penales tributarias. Ujú. A ver, ¿qué es lo que se busca con esto? Intensificar la circulación del ahorro, tanto pesos como dólares, ¿no? Claro. Mediante eliminar un montón de regímenes informativos de distintos agentes, como eran las escribanías, los administradores de expensas, las empresas de servicios públicos, las concesionarias de autos, que antes debían presentar a ese organismo de control y recaudación y ahora ya no lo deberían hacer más, ¿no? Y acá yo quiero decir algo, una reciente intervención en el Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, que es IAF, y Javier Milei, el presidente de la República, en el marco de esto mismo que te estoy hablando, ¿no? De este blanqueo, lo que dijo fue textual. Nosotros consideramos que aquellos que fugaron plata no son delincuentes, son héroes. Entonces la reflexión es, ¿pueden considerarse héroes a los que evadieron impuestos? Y ojo que los que evadieron impuestos sería el menor de los delitos dentro de lo que es la fuga de capitales. Porque el principal incentivo tiene que ver con ocultar el origen de esas actividades delictivas, como el narcotráfico, la trata u otras. Es como mínimo, Pancho, una distorsión de la realidad, ¿verdad? Y más Ujú. aún teniendo Claro. en cuenta Ujú. que de no pasar por el Congreso, este blanqueo carecería de, por ejemplo, las restricciones que tenían legislaciones anteriores. Mirá, en la ley que se aprobó el año pasado se incluyó que no se podían blanquear quienes hubieran ejercido cargos públicos en los últimos 10 años, ni sus cónyuges, ni los hijos, los padres, los hermanos, entre otras restricciones. A la vez eso fue un avance con relación a lo ocurrido durante la gestión macrista. A ver si te acordás, ahí hasta los diputados del oficialismo votaron para que los funcionarios y familiares no pudieran blanquear. Claro. Y luego Mauricio Macri vetó la limitación de los familiares. Así es. Es un flagrante menoscabo a la democracia y a la división de poderes. Y Ujú. eso sí quiero que queden claro. Ujú. Y es evidente, y es muy evidente, que la escasez de divisas continúa siendo una fuerte preocupación para el gobierno. Mm. A ver, después de haber efectuado un blanqueo de capitales el año pasado, que acaba de terminar, no hace mucho, a posteriori, fue lo que hablamos en la última charla con vos acá en la radio, endeudarse con el Fondo Monetario Internacional de la forma en que se hizo. Y siguen sin alcanzar los dólares. Entonces ahora se intenta crear este nuevo blanqueo sui generis, digámoslo de alguna forma, para fomentar e incentivar el ahorro de los argentinos abajo del colchón, sacarlos y ponerlos a la disposición
sin ningún control. Me preocupa explicarlo de esta forma, porque mucha gente por ahí puede estar contento con esto. No me van a controlar. Hay noticias. Estas modificaciones, los grandes beneficiados no van a ser ustedes. Pierdan cuidado, que hay muchos que están esperando esta normativa para poder blanquear Claro. sus ahorros fuertes en moneda extranjera. Claro, no es para la gente común, o como podríamos llamarlo, el común de los mortales, ¿no? A los bancos se nos pedía informar cada movimiento mayor a 1.000.000 de pesos, que si querés podemos convenir que era muy bajo, pero ahora ese mínimo pasó a 50 millones de pesos por transacción. O sea, Claro. imagínate la diferencia que hay. Y ya no va a haber información en cuanto a la compra-venta, no sé, movimientos con tarjetas de débito, de crédito, compra de vehículos usados. Ya no hay obligación de informar. Claro. Ahora, ¿por qué hace esto el gobierno? ¿Qué busca con esto? Bueno, Caputo lo dijo textual. Hay 200.000 millones de dólares en los colchones. Entonces dice, ¿por qué no usar esos dólares que ya la gente tiene en vez de salir a pedir? Hacen falta dólares para seguir manteniendo este modelo. Claro, claro. ¿Y están esos dólares? ¿Aparecerán, Mauricio? Bueno, a ver, en el primer blanqueo les fue bien, aparecieron mucha cantidad de dólares. Posteriormente se recurrió al fondo, como te dije, y yo entiendo que sí, que van a aparecer. Bueno. El tema igual, de todas formas, por más que aparezcan, esto tiene fecha de vencimiento. La Argentina no puede estar de esta forma durante años y años, ¿se entiende, no? Claro, claro. En algún momento esto se termina y los dólares no van a alcanzar. Y ahí estamos complicados, ¿no? Porque hay que pagar Y también ahí estamos complicados. la deuda. Claro. Y ojo que, claro, y además vamos a tener que pagar intereses de deuda y todo lo demás. Y quise empezar por esto, porque también podrías empezar a hablar esta charla con la cuestión de los precios, los salarios, la actividad en general. Claro. Los ingresos de los trabajadores continúan registrando caídas reales. Se conocieron los datos de marzo. Y los datos de marzo dan una pérdida del 1,2% con respecto a datos de marzo del año pasado. Pero si lo comparamos con el 2023, es casi el 5%. Claro. Y si lo comparamos con el 2017, que es el último dato que tengo, siempre datos reales, ¿no? Libres de inflación, claro. Estamos hablando que se perdió un 30% del salario real en Argentina. Así que perdimos un 30% desde 2017. 17. Ajá. Y ahora, el Estado que suele decir que no interviene, ha intervenido decididamente en lo acordado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y la Cámara Empresarial. Sí. Definieron un 5,6% de aumento trimestral. A ver, en paritarias el Estado habitualmente no intervenía, salvo que no hubiera acuerdo entre las partes. Este Estado supuestamente liberal interviene cuando el acuerdo ya está cerrado e intenta poner un tope para todos los gremios, sindicatos o arreglos del 1% mensual. Pero ¿cómo? ¿No es que el Estado no tiene que intervenir en la concepción libertaria? ¿Cómo? Es una contradicción, ¿no? Claro. Justamente lo que te estoy diciendo. Se ufanan de decir que el mercado lo tiene que regular por sí solo y claro. cuando el momento intervienen porque les considera excesivo un 5,4% trimestral. No quieren que supere el 1%, con lo cual, de tener éxito, se sigue deteriorando el salario de los trabajadores, que ya sabes muy bien que a gran parte, gran porcentaje de la población argentina ya no le está alcanzando. Así es. Bueno, ni hablar de los jubilados y de otros sectores, ¿no?, que han perdido también su capacidad adquisitiva. Mauricio, ahí se está un poco... Bueno, la utilización de la capacidad instalada se habló en la Argentina, la industria. La utilización de la capacidad instalada en la industria. En marzo de 2025 se ubicó en el 54%. Es decir, medio país está parado, Pancho. Está parado. Medio país está parado.
Y ahí se pierden Exactamente. empleos Y también, claro. si lo comparamos con marzo 2023, que no era la gran cosa, pero estaba en el 67,3. Ujú, O sea que viene cayendo ujú. permanentemente ese índice también. Claro, claro. Y ¿Mm? además de todo esto, también cae el empleo, ¿no? Porque imagino que esa capacidad ociosa implica menos puestos de trabajo activos, ¿no es cierto? Exactamente. Vos sabés que me tiene también muy preocupado la situación actual nuestra acá en Bariloche. Ujú, Vos sabés el dólar cómo está. Somos una plaza muy cara para el comercio internacional, para el turismo internacional, perdón. ujú. Eh, y si bien estamos en baja en este momento, bueno, ahora ya empieza la alta, ¿no? Sí. Vamos a ver cómo se van manejando las variables, porque absolutamente todo lo que tenga que ver con Bariloche está intrínsecamente vinculado directa o indirectamente con la afluencia turística. Ujú. Y hay pocas Entonces reservas, podemos ¿no? ser una de las plazas más complicadas. Claro. ¿Cómo, perdón? Que hay pocas reservas, sobre todo de turismo internacional en este momento. Exactamente, Ujú. exactamente. Bueno, Mauricio, Eh, querías agregar algo más. Te escucho. Mira, lo último para no robarles tiempo, la última vez que hablamos todavía no teníamos la noticia del lamentable fallecimiento del expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica. Ujú. Y me parece una buena oportunidad para recordar algunas frases del mandatario que dejaron huella A ver, y que sí, a nunca ver. se van a borrar, ¿no? Me gusta eso. A ver, sí. Él decía, yo tengo mi buena cantidad de efectos, soy pasional, pero en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio, Mm, porque aprendí una dura lección que me impuso la vida, mm, que el odio termina estupidizando, decía Mujica. ujú. El odio es ciego como Qué el bueno, amor, qué bueno. pero el amor es creador y el odio nos destruye. El odio Y ha pasado termina, de todo en la vida. claro, el odio termina estupidizando, ¿no? Qué sabio José Exactamente. Mujica, ¿no? Bueno, Bárbaro. Mauricio, la verdad es Y que, hay y una cosa más como esperanza para el a futuro, ver, ¿sí? Pancho, que ¿Sí? también lo decía Mujica. A ver. Él decía, lo imposible cuesta un poco más. Mm. Y derrotados son aquellos que bajan los brazos y se entregan. O sea que la lucha tiene que ser permanente, tenemos que seguir peleando y no entregarnos jamás. ¿Mm? Y sin odio, ¿cierto, Mauricio? Exactamente. Bueno, un gusto escucharte, la verdad, un placer. Te agradecemos No, muchísimo muchas gracias. tu deferencia, tu generosidad. Y bueno, nos seguiremos encontrando para analizar desde esta perspectiva, por supuesto, más que bien fundamentada, qué es lo que nos está pasando en la economía, que es tan importante para nuestra vida cotidiana, ¿no? Gracias, Mauricio. Bueno, Pancho, muchas gracias a vos, saludo a toda la audiencia y cuando quieran, aquí estoy. Que Bueno, y esté si muy bien. tienen alguna duda sobre, no sé, los fondos comunes de inversión o temas que tengan que ver con la actividad bancaria, también, por supuesto, nos preguntan y se los trasladamos a Mauricio. Mauricio Vila, el gerente del banco Credit Corp Bariloche, en Hay Equipo, ya cerrando esta mañana, son las 11:59.